unas características morfológicas que ve el patólogo con un resultado clínico y basado en este estudio aún más antiguo de 1985 de este doctor Kurman, donde ya también, reforzando los conceptos de 30 años anteriores, que se correlacionó que la hiperplasia atípica podía llegar a tener un riesgo de cáncer. Entonces se basó esta clasificación, que es con la que desafortunadamente todavía se sigue manejando este lenguaje. Entonces se sigue hablando que es una hiperplasia simple sin atipia, una hiperplasia simple con atipia, y lo mismo la compleja, si tiene o no tiene atipias. Y esta es como la clasificación que nosotros clásicamente sabíamos y manejábamos de la hiperplasia endometrial. Entonces sabemos que qué cambiaba histopatológicamente de una hiperplasia simple a una hiperplasia compleja. Pues que hay unas alteraciones arquitectónicas celulares que tienen una complejidad glandular, un hacinamiento glandular y una cantidad de estroma que separa las glándulas. Eso era básicamente lo que diferenciaba una hiperplasia simple de una hiperplasia compleja. Y lógicamente, la atipia citológica es lo que iba a determinar que una hiperplasia simple fuera con atipias o sin atipias, y lo mismo la compleja. Realmente era, como les digo y vuelvo y les repito, un hallazgo visual, un hallazgo, digamos, de su experiencia del patólogo para hacer un diagnóstico con base en las muestras que uno le estaba enviando. Si nosotros empezamos a entrar el tema, que es el que más nos interesa, de los hallazgos visuales, fíjense que las hiperplasias simples, lógicamente, es difícil o casi imposible nosotros determinar visualmente en una histeroscopia si una paciente tiene una hiperplasia simple o compleja, pues por obvias razones, porque eso es un hallazgo histopatológico, si no tiene o si tiene atipias. Miren que lo que nosotros entramos es esto, a ver unos endometrios tremendamente gruesos, casi lo que comúnmente se conoce como el endometrio polipoide, endometrio grueso, irregular, en el cual uno está entrando y uno dice, yo creo que esta paciente debe tener una hiperplasia endometrial, precisamente por estos hallazgos. Fíjense que son una cantidad de pólipos, unos engrosamientos muy marcados a nivel local, con unos cambios que son casi como de si uno estuviera haciendo una histeroscopia ya en los últimos días del ciclo, y que definitivamente muchas veces lo que termina haciendo la gente es sacando el histeroscopio y haciendo un legrado, obteniendo una gran cantidad de material, pero no necesariamente tienen que haber estos endometrios polipoides. Pueden haber pólipos, como el que ustedes ven en la imagen, en el cual es un pólipo pequeño, un pólipo único, probablemente si ustedes lo miran en detalle un poco hipervascularizado. ¿Y cuál es el reporte del patólogo? Pólipo endometrial en la base de una hiperplasia sin atipias. Entonces, puede ocurrir en el cual el diagnóstico no solamente sea el de un pólipo endometrial, sino además de el hallazgo de una hiperplasia en la base de este pólipo. Miren que encuentran unas imágenes a veces un poco ya más feas, un poco imágenes casi evidentemente con sangrados recientes, endometrios tremendamente engrosados, muy vascularizados, en los cuales a veces diferenciarlo, por ejemplo, de una neoplasia endometrial es muy difícil, sobre todo si estamos hablando que le están haciendo ustedes una histeroscopia a una paciente premenopáusica o posmenopáusica. Yo creo que no hay en este momento un visual que ahí en esta imagen nosotros nos pueda decir que no es un adenocarcinoma de endometrio, por ejemplo. Miren que diversos tipos de pólipos, todas estas imágenes que les estoy mostrando son pacientes nuestras en las que ya retrospectivamente, cuando ya nos ha llegado el diagnóstico ya anatomopatológico, nos reportan este diagnóstico de hiperplasia endometrial. Entonces, fíjense que es el común denominador esto, unos endometrios ahí gruesos, polipoides, con mucha irregularidad. Y ahí entramos, vamos a hablar un poco de la clasificación vieja para entrar en materia, como es la nueva clasificación de la hiperplasia, pero básicamente lo que veía el patólogo era esto, unas estructuras glandulares simples, en el caso de lo que se denominaba la hiperplasia simple sin atipias, un mínimo hacinamiento glandular, mucho estroma entre las glándulas y unas ramificaciones glandulares irregulares y con repliegues. Esto es, nosotros no somos patólogos, pero esto es lo que se ve en la imagen de la hiperplasia simple sin atipias. Yo quiero hacer una aclaración en este punto y quiero poner un semáforo en amarillo. Cuando nosotros como ginecólogos, y todos tenemos que hacer en este momento una introspección, muchas veces nos llega el diagnóstico de una hiperplasia, sin apellido, hiperplasia endometrial. Y en la mayor parte de los casos, como ustedes lo vieron al comienzo con la incidencia de esta patología, son hiperplasias simples sin atipias.
Miren el porcentaje de progresión a cáncer de esta patología. Es del 0.7 al 1.5%, en un tiempo medio de progresión de 10 años. Entonces, ¿cuál es el semáforo en amarillo que quiero destacar ahorita? A nosotros nos llegan las pacientes y usted le hizo el legrado, le hizo la histeroscopia y le llegó el diagnóstico de hiperplasia simple sin atípica. Desafortunadamente, ¿cuál es la información que le decimos a los pacientes? Mira, esto es mejor que tú te hagas una histerectomía, esto ya es una hiperplasia, mira que esto de aquí a mañana un cáncer. Cuando nosotros le estamos diciendo a la paciente de aquí a mañana un cáncer, acuérdense de esta diapositiva, 0.7 a 1.5% a 10 años. O sea, la posibilidad real que una paciente con una hiperplasia simple sin atipias tenga una lesión que progrese a un cáncer, miren lo que es. Si ustedes ya están justificando hacer un diagnóstico y un manejo radical por otra circunstancia, una falla en el manejo médico, una paciente con cancerofobia, una paciente posmenopáusica que ustedes consideren que realmente por otros factores el riesgo es mayor, vaya y venga. Pero no le digamos a las pacientes que con una hiperplasia simple sin atipias, de aquí a mañana es un cáncer. Porque miren el porcentaje de progresión y miren el tiempo de progresión que las pacientes pueden llegar a tener en esta patología. Que muchas de ellas van a seguir con sangrados, claro. Que muchas de ellas van a tener fallas en tratamiento médico, ya lo veremos al final. Pero nosotros no podemos hablar que una paciente tiene un riesgo de progresión a cáncer rápido, ni que de aquí a mañana es un cáncer, porque miren lo que sucede. Cuando se manejaba este diagnóstico de la hiperplasia simple con atipias, miren los porcentajes de progresión. La atipia ya estamos hablando de algo más serio, pero en el cual no hay que hacer una histerectomía al paciente mañana, ni pasado mañana. Miren el riesgo de progresión a cáncer de una hiperplasia con atipias. Nos dice este artículo de Mario Letiado, el brasilero, en el cual dice, la progresión es del 8% a 4 años de esta hiperplasia con atipias. Miren lo que se vería, nuevas imágenes similares a las fotos que ya vimos, engrosamientos endometriales marcados. Vuelvo y les digo, estos son imágenes visuales de histeroscopia en el cual ya retrospectivamente nos llegó el diagnóstico de anatomía patológica de una hiperplasia simple. Miren que se ven endometrios que si ustedes lo ven arriba, yo creo que se necesita de pronto algo de imaginación para no pensar que no estamos ante una neoplasia endometrial. Si a mí me muestran esta foto de entrada y me dicen es una paciente de 55 años, yo digo, déjeme ver la patología porque esta paciente puede tener un adenocarcinoma endometrioide. Miren, con el cáncer de endometrio la diferencia, claro, clarísimo. Los cánceres de endometrio por razones de degeneración celular se ven siempre unas imágenes amarillentas. Yo cuando estoy entrando con el histeroscopio y veo estas imágenes amarillentas en el endometrio, con estos endometrios tan vascularizados, casi estoy seguro que el patólogo me va a reportar un adenocarcinoma. Miren estas imágenes algodonosas que se ven en los adenocarcinomas de endometrio. Ecográficamente vemos unas imágenes muy quísticas, que era lo que en alguna época se llamó una hiperplasia quística, que a veces nos hace una diferenciación un poco difícil con la hiperplasia que se ve con las pacientes que toman tamoxifeno. Y cuando ya estamos hablando del diagnóstico de una hiperplasia compleja con atipias, miren que el riesgo de progresión a cáncer, cuando se vuelve y les aclaro, se hablaba este lenguaje, esta progresión a cáncer era del 3% a 10 años. Entonces miren que el hecho de tener simple o ser compleja podría llegar a cambiar de una manera solamente del 1 al 3% en la progresión a cáncer en el mismo tiempo, 10 años. Miren las imágenes que a veces se ven, un pólipo grande, largo, en el cual ustedes a veces les reportan una ecografía a una paciente que hizo un sangrado posmenopáusico y resulta que ustedes le toman una ecografía, le ven un endometrio gruesísimo, 18, 20, 25 milímetros, y uno entra y lo que ve es un pólipo bastante irregular como el del lado izquierdo, un endometrio polipoide como el de la imagen del lado derecho, y esta es una paciente cuyo reporte de la patología fue una hiperplasia compleja. Entonces, en ese escenario, tenemos que la hiperplasia compleja con atipias sí realmente es un precursor del carcinoma endometrial. Y fíjense que la progresión a cáncer puede llegar a ser del 29% a 4 años. Entonces, si bien es cierto que la hiperplasia endometrial, como un pequeño resumen en este momento, es una patología que puede llegar a terminar en una progresión a cáncer, realmente es una patología que no hay que correr, es una patología que hay que tomar una conducta,
pero no estamos ante ya de un adenocarcinoma endometrio en el cual hay que decir al paciente, mira, hay que operarte ya pronto para hacerte todos los estudios de clasificación. Es una patología que ya requiere un manejo más puntual, precisamente por este riesgo de progresión a cáncer a los 4 años. Estas son imágenes de pacientes de hiperplasia compleja con atipias. Vuelvo y les aclaro nuevamente, con diagnóstico retrospectivo. Nadie con un visual histeroscópico va a decir que es simple o complejo, que tiene atipias o no, pero estas son las imágenes que se ven, que son, vuelvo y repito, imágenes muy similares a las que uno evidencia en las histeroscopias con adenocarcinoma endometrio. Pero miren estos casos tan curiosos. Paciente posmenopáusica, solamente con esos hallazgos ahí de pólipos, y esta paciente tiene una hiperplasia compleja. Entonces fíjense que a veces el ojo engaña. El ojo engaña y necesariamente es muy, muy importante tener un diagnóstico confirmatorio histopatológico para nosotros podernos sentar a hablar con el paciente. Si ustedes lo ven, esta paciente es una paciente posmenopáusica tardía, mira el color grisáceo que se observa en pacientes por encima ya de 70, 75 años, con estas imágenes podríamos decir puntiformes, podríamos decir casi nodulares, que con este grupo de edad y esta imagen tan fea, yo la veo y sin duda alguna pienso que es una hiperplasia, porque es un adenocarcinoma endometrio. Y fíjense que el diagnóstico retrospectivo de la patología es una hiperplasia compleja con atipias. Entonces miren que son imágenes histeroscópicas que nos aportan mucho. Miren abajo en la última imagen esta hipervascularización que tiene, propia normalmente de las pacientes neoplásicas. Otras imágenes, ese tejido algodonoso o irregular, en el cual uno cree que es fácil tomar una biopsia de este nivel y no es tan fácil. No es tan fácil porque son biopsias que son difíciles porque son endometrios muy atróficos, en los cuales hay que hacer biopsias dirigidas para nosotros poder hacer una confirmación histopatológica adecuada. Entonces, en ese escenario, básicamente, ¿a dónde quiero llegar? Esta tablita, que es la que les acabo de mostrar con cada una de las presentaciones de los porcentajes de progresión a cáncer y el tiempo de progresión de cada una de las patologías, basado con artículos recientes, pero con la clasificación vieja de 1994 de la OMS. Sin embargo, estos autores, especialmente este doctor Moore, dijo que es en su conclusión, esta clasificación de la OMS es bastante subjetiva. Y si uno la mira es claro, el patólogo se puede equivocar, igual que nosotros en el diagnóstico histeroscópico. Y realmente puede tener variedad interobservador, puede tener unas características cualitativas más que cuantitativas, y podría eventualmente, a pesar de los patólogos tener tanta experiencia, podría eventualmente no tener como una homogenización en la información, podría llegar a tener una mala reproductividad entre los patólogos. Entonces, realmente lo que se trató de buscar, o lo que se ha tratado de buscar, es una clasificación un poco más objetiva, una clasificación que evalúe mejor la parte genética, molecular, morfométrica, y realmente, lo que trata de buscar esta nueva clasificación, por decirlo así, es mirar la célula ya a nivel histológica, a nivel histopatológico, mirar el diámetro máximo de la lesión. Si ese diámetro máximo tiene menos de 1 milímetro, la paciente tiene un bajo riesgo de progresión a cáncer, y si ese diámetro máximo de la lesión tiene más de 1 milímetro, se realiza lo que se llama un D-score morfológico. Este D-score morfológico es un poco complejo. Yo me he sentado a hablar con los colegas patólogos de varias instituciones y dicen, mire, es una clasificación bastante buena en la teoría y bastante buena como se expresa aquí, pero es difícil a veces de evaluar para nosotros y sobre todo los patólogos, digamos, de pronto ya entrados en años, que están más confiados en el ojo, más que en estos score, pero estos score lo que trato de buscar es mirar el porcentaje del volumen del estroma, el área de superficie exterior celular y hacer una desviación estándar del eje corto nuclear de la célula. Si ustedes lo ven, estamos hablando de cosas que nosotros no estamos acostumbrados a manejar, porque estos son diagnósticos pues ya directamente de los patólogos, pero ellos básicamente lo reportan de esa manera, que si tiene menos de 0, tiene un alto riesgo de progresión a cáncer del 19 al 38%, y se consideraría con el diagnóstico de lo que se llama una neoplasia intraepitelial endometrial. Si tiene más de 1 en ese score, es una lesión de bajo riesgo
y tiene una progresión de carcinoma del 0 al 0,6% y sería completamente benigna. Y del 0 a 1, en ese rango, sería incierto con un riesgo de progresión a cáncer del 5%. Entonces, se dice que esta clasificación podría llegar a ser más reproducible, pero que requiere un entrenamiento de los patólogos en esto, porque vuelvo y les digo, estoy retrocediendo una diapositiva, en el cual dice que hay que calcular ya en la célula unos porcentajes de volúmenes del estroma, la desviación estándar. O sea, ya no es tan fácil, no es lo mismo que de pronto el patólogo que ve la placa y dice, mire, veo, vuelvo y me devuelvo otra anterior, ¿qué es lo que miraban los patólogos arriba? Miraba la proliferación desordenada, ver lo que dijimos al comienzo, de la relación estroma-glándula, y ver unos hallazgos de benignidad, por ejemplo, en los pólipos que acompañan la muestra. Entonces, fíjense que es una clasificación que tiene una alta correlación con el resultado clínico, difícil de hacer, por eso es que no está todavía estandarizada en todos los reportes patológicos, pero que tiene unos valores de sensibilidad y especificidad, valores predictivos positivos todavía más altos. Entonces podemos hablar ya no solamente del sistema de clasificación antiguo de la OMS, sino hablamos de otros sistemas de clasificaciones que se llama el sistema de clasificación de la OMS modificada para hiperplasia endometrial. Entonces, abajo estamos con la OMS, la clasificación vieja, la que les mostré de los porcentajes hace un ratito, de 1994, en el cual habla de la sensibilidad, de la especificidad y de los valores predictivos positivos y negativos. Con esta clasificación de este D-score morfológico, miren que muestra que la sensibilidad, cuando estamos hablando ya de esta evaluación puramente celular, estamos hablando de unos porcentajes de sensibilidad que llegan al 100%, de especificidad que llegan al 82% y unos valores predictivos positivos muy altos y valores predictivos negativos también muy altos. Entonces, esto nos habla del lenguaje que se está manejando ahora. El lenguaje que se está manejando ahora, ¿cuál es? Clasificación de la OMS al lado izquierdo, clásica, conocida por todos nosotros. La otra, la que es la de la neoplasia intraepitelial estromal, y lo que se maneja ahora, que así es como nos están llegando los resultados de patología, que es hiperplasia sin atipia, hiperplasia con atipia, lo que se llamaba antes hiperplasia compleja con atipia, que ahora se llama borderline, y el carcinoma endometrio, que es el carcinoma endometrio. Entonces, la clasificación de la OMS modificada que se está manejando del 2013 para acá, ya excluye la hiperplasia compleja sin atipia. Si ustedes lo ven, ya no tiene equivalencia en la clasificación de la OMS modificada. Simplemente es hiperplasia sin atipia o hiperplasia con atipia. Me ha pasado que varios colegas me han llamado y me dicen, oye, esta vaina, ¿por qué no me está reportando el patólogo esto de hiperplasia simple o compleja? Porque ya, como se vio por los porcentajes que les mostré antes, por eso era tan importante mostrarles lo de la clasificación anterior y los porcentajes anteriores, la hiperplasia simple y compleja podría ser parecida en su comportamiento, sobre todo que es lo que a uno le interesa. A uno le interesa la progresión a cáncer. Y ustedes vieron que entre la simple y la compleja sin atipias, el porcentaje de progresión a cáncer no varía mucho y es a 10 años. Entonces, la hiperplasia simple o compleja ya prácticamente desaparece del lenguaje nuestro, del lenguaje de los patólogos, y ahora se llama hiperplasia endometrial, sin atipia o con atipia. Pero esta, puntualmente de la compleja con atipia, sí merece un nombre aparte que se llama borderline, que es por el porcentaje de progresión a cáncer, sigue siendo el mismo, 29% a 4 años, y por esta razón, algunos patólogos lo están reportando de esa manera, y otros, lo hablé con ellos recientemente, lo siguen manejando como hiperplasia compleja con atipia. Entonces, en resumen, para hacer otra mini conclusión a este punto, lo que desaparece el término es hiperplasia simple o hiperplasia compleja sin atipia y solamente se reúne en un solo término que se llama hiperplasia sin atipia. Entonces, ya les quería mostrar esto que se sigue avanzando, se sigue trabajando, se sigue investigando en el tema de la hiperplasia endometrial, tanto por parte de los patólogos como por parte de los ginecólogos oncólogos. Se está hablando de un nuevo lenguaje, ya no podemos estar hablando del lenguaje clásico, sino ya, y esto sí nos está pasando, digamos, a mí me han llegado todos los reportes de patología recientemente, así como les digo, hiperplasia sin atipia o con atipia, y
ya esto definitivamente, pues, ¿para qué sirve? Pues primero, para que estemos centrados en la información, tener claro lo de los porcentajes que les dije, de las progresiones a cáncer, y lo otro, pues que lo que más nos interesa a nosotros, que es establecer un tratamiento cuando nosotros llega una paciente que tiene una hiperplasia endometrial. Si a mí me están diciendo, mire, tengo una paciente con una hiperplasia endometrial, ¿yo qué tengo que evaluar con esta paciente? Tengo que evaluar 4 cosas. Primero, ¿por qué esta paciente me hizo una hiperplasia endometrial? ¿Será que yo la tengo con una terapia estrogénica sin compensación con progestágenos? ¿Será que esta paciente tiene una obesidad y me está haciendo también conversión periférica de estrógenos? Antes de nosotros de una vez tratarla, pensemos, busquemos, miremos las razones por qué una paciente me está haciendo la hiperplasia endometrial, entendiéndose claramente que es una patología de un estímulo estrogénico exógeno o endógeno, pero es una patología causada definitivamente por algo. El otro factor tremendamente importante, pues la edad. Claramente no es lo mismo nosotros tener una paciente con una hiperplasia endometrial a los 40 años que a los 60, porque obviamente el manejo probablemente será diferente. Tenemos que tener e informar al paciente. He insistido mucho sobre esto en esta presentación y ojalá logremos cambiar el chip en mucho colega sobre el potencial de la malignidad. El otro punto, el deseo de fertilidad. Estamos hablando de mujeres por debajo de los 42, 43 años y de ahí hacia abajo, qué tanto deseo de fertilidad tiene esa paciente y sobre todo, qué tanto pronóstico podría llegar a tener una paciente con deseo de fertilidad y que tenga de patología una hiperplasia endometrial. Y el otro punto que también tenemos que evaluar es cuáles son las comorbilidades médicas que tiene esa paciente, sobre todo para la terapéutica que le vamos a enfocar nosotros desde el punto de vista farmacológico. Entonces, les voy a mostrar un flujograma interesante en el cual lo podríamos discutir al final, lo podríamos evaluar, pero fíjense que aquí habla en la hiperplasia sin atipias, digamos que se puede hacer manejo observacional o dar manejo con progestágenos. En la hiperplasia que tiene atipias, estaría uno hablando, si la paciente es premenopáusica, pensar en la posibilidad de progestágenos si la paciente eventualmente tiene deseo de fertilidad o la paciente se lleva a histerectomía, o si definitivamente tengo una paciente con una hiperplasia típica y es una paciente posmenopáusica, definitivamente el manejo sería ser llevada de una vez a una histerectomía, sobre todo por el riesgo tan alto de progresión de adenocarcinoma de endometrio. Entonces, uno tiene que establecer que hay muchas opciones, también muchas pacientes para tratamiento no quirúrgico. Pacientes jóvenes, como les dije, pacientes con deseo de fertilidad, pacientes con morbilidades médicas que impidan el manejo quirúrgico, pacientes con comorbilidades médicas que impidan el manejo farmacológico y, dependiendo de eso, cuál es la meta del tratamiento en la hiperplasia endometrial. Primero, eliminar la enfermedad. Segundo, si la paciente está en plan de fertilidad o no, igual de todos nos interesa es quitarle los sangrados al paciente. Entonces, restablecerle la función endometrial normal, estoy hablando normal, volverlo receptivo para una fertilidad, pero también estoy hablando de volverlo funcional para quitarle algo que es el síntoma cardinal, como lo dijimos al comienzo, de la hiperplasia endometrial, como es la hemorragia uterina normal. Y por obvias razones, como ya sabemos, la asociación alta o baja según el tipo de hiperplasia, pero también una de las metas del tratamiento, por obvias razones, será la prevención del adenocarcinoma de endometrio. Entonces, si usted ve en este listado, es un listado que es lo que se ha descrito en la literatura para el manejo de la hiperplasia endometrial. Todos, hace 15 años, 20 años, manejamos, y no podemos desconocer que así lo hicimos, manejamos muchas hiperplasias endometriales con acetato de medroxiprogesterona. Y hoy en día también lo siguen manejando. O sea, es un medicamento que ha estado, digamos, a la vanguardia, dando el efecto, tanto desde el punto de vista oral como parenteral. Se ha planteado muchas opciones. Creo que todos conocemos los esquemas del manejo de acetato de medroxiprogesterona para el manejo de hiperplasia, que se da 12 a 14 días en la segunda mitad del ciclo,
que se da durante 6 meses continuos, que se dan de manera oral 10 a 20 miligramos día. Hemos conocido y hemos manejado esquemas y los que están conectados hemos visto esquemas de acetato de medroxiprogesterona 150 miligramos día semanal durante 4 semanas, después quincenal durante 2 meses, después mensual durante 3 meses más. O sea, hay muchos esquemas con acetato de medroxiprogesterona para el manejo de la hiperplasia. Se ha utilizado el acetato de norepinefrina, que en nuestro medio pues prácticamente no existe. La progesterona micronizada, hay algunos estudios que la defienden. Un medicamento que nosotros no lo manejamos mucho, es más manejo de los ginecólogos oncólogos, el acetato de megestrol. Y se ha utilizado también altas dosis, fíjense, hay esquema de baja dosis y esquema de alta dosis, con acetato de medroxiprogesterona, con progesterona micronizada y con acetato de megestrol, pero dosis mucho más altas. Entendiendo claramente que entre más progesterona usted le da a un paciente, sabemos sin duda alguna la retención hídrica, los quistes en el seno, dolor de cabeza, migraña, aumento de peso y todos los efectos relacionados al uso de los progestágenos. Se ha utilizado anticonceptivos orales, se ha utilizado cuando el paciente tiene una hiperplasia endometrial y la paciente está en plan de fertilidad, se han utilizado inductores de ovulación. Creo que todos hemos manejado dispositivos intrauterinos con levonorgestrel con unos resultados excelentes. Se utilizaba danazol, es un medicamento que por fortuna prácticamente ya no se utiliza. Se han utilizado análogos de GnRH, inhibidores de aromatasa. Cuando yo veo esta diapositiva, recuerdo mucho, fíjense los tratamientos que hemos hablado en otros escenarios de endometriosis. Fíjense que para manejo de endometriosis hemos manejado anticonceptivos orales, inductores de ovulación, danazol, análogos de GnRH, inhibidores de aromatasa. ¿Pero por qué? Pues lógico, porque son 2 patologías estrógeno dependientes. Muchas mujeres, y ustedes lo recuerdan en su consulta, muchas mujeres que tienen endometriosis en su juventud, tienen condición fibroquística en seno, tienen hiperplasia endometrial a los 40, 45 años, y algunas de ellas desafortunadamente van a evolucionar a adenocarcinoma de endometrio. Entonces fíjense que son pacientes que han tenido crónicamente patologías estrógeno dependientes. Se ha utilizado para lesiones endometriales premalignas la ablación endometrial. No se recomienda claramente la ablación endometrial para pacientes con hiperplasia con atipias. La ablación endometrial, fíjense que son muy pocas las ablaciones endometriales que nosotros todavía hacemos. Hacíamos más cuando teníamos el balón térmico, que nos funcionaba tan bien y que desafortunadamente salió del mercado. Han habido muchas otras alternativas de manejos de ablación endometrial. Todavía tenemos pacientes para endometriectomía con resectoscopia. Ojalá la estén haciendo, si la están haciendo, la estén haciendo con energía bipolar. Después utilizar el rollerball para tratar de quemar estas zonas de los cuernos. Pero se ha planteado el manejo de ablación endometrial en pacientes con hiperplasia endometrial. Claramente, pues, la patología de la hiperplasia endometrial es basada en los progestágenos. ¿Por qué razón? Pues porque los progestágenos tienen un efecto antiestrogénico, antiproliferativo, tienen una activación de estos receptores que va a ser fundamentalmente un contrapeso al efecto que está haciendo el estrógeno a nivel del endometrio, que es una desidualización del estroma endometrial y haciendo y evitando la transformación celular y la progresión a cáncer. Por eso es que está demostrado claramente en la literatura que la hiperplasia endometrial se maneja con progestágenos. Que usted ya la quiera manejar por tal o cual vía oral, parenteral, con endoceptivo, pero yo creo que nadie duda que el manejo cardinal, el manejo central de la hiperplasia endometrial es con progestágenos. Cuando nosotros estamos utilizando progestágenos, vuelvo y les muestro aquí esquemas que hemos utilizado todos. Pues fíjense, con acetato de medroxiprogesterona a esta dosis oral en el caso, o medroxiprogesterona en depósito de manera parenteral, fíjense con estos esquemas de 150 miligramos, cada cual como se le ha ocurrido, porque no hay muchos artículos que nos digan se debe manejar de esta manera o de la otra. Fíjense, con progesterona micronizada también se ha manejado 200 miligramos intravaginal durante la segunda mitad del ciclo. El acetato de megestrol, que es un medicamento que fíjense que se reserva según la literatura, sobre todo para las pacientes con hiperplasia típica, y el dispositivo intrauterino de levonorgestrel,
porque claramente sabemos que tiene un tiempo de utilización para 5 años. Cuando nosotros estamos utilizando un progestágeno en una paciente con hiperplasia endometrial, ¿qué esperamos? ¿Usted qué está esperando? Una tasa de regresión del 80 al 90% en un tratamiento de 3 meses. O sea, la respuesta con progesterona en la hiperplasia endometrial es muy buena. ¿Y qué se va a observar? Una disminución del radioglanduloestroma, una disminución en la celularidad glandular, una disminución en la actividad mitótica y una pérdida en la atipia citológica. Esto es el objetivo, pero ustedes lo ven, funciona muy bien. O sea, los resultados con progestágenos en hiperplasia endometrial son muy buenos, son resultados por encima del 80% para esta patología. Las ventajas del endoceptivo creo que saltan a todas luces. Lo que va haciendo él es una atrofia literal endometrial, que eso lo sabemos que ese es el objetivo de ponerle al paciente el endoceptivo. Hace una pseudo-desudalización del estroma, produce una atrofia glandular y produce unos cambios vasculares bastante interesantes, como es adelgazar la pared de las arteriolas espirales a nivel endomiometrial, reduciendo la trombosis capilar, produciendo un adelgazamiento. Fíjense que los endometrios que nosotros vemos en pacientes con endoceptivo, si acaso superan los 3-4 milímetros, es exótico. La mayoría son endometrios de 2-3 milímetros, sobre todo cuando la paciente está en amenorrea. Entonces, esta es la razón por la cual entendemos los beneficios del endoceptivo frente al manejo de la hiperplasia endometrial. Entonces, ahí es cuando uno a veces se cuestiona, bueno, podríamos discutir entonces cuál sería la paciente para una endometrectomía, para una paciente con una ablación endometrial con resectoscopia, frente a las ventajas de utilizar un endoceptivo. Creo que las ventajas de utilizar endoceptivo son todas. Ahí sería la paciente que por alguna razón médica, que son muy pocas, tenga una contraindicación para el uso del endoceptivo, y ahí esa paciente sería una indicativa para utilizar una resección endometrial, una endometrectomía, una ablación endometrial. O eventualmente, la paciente que no está funcionándole el endoceptivo por efectos secundarios, por efectos indeseables, etcétera. Entonces, esa paciente sería una candidata para manejo con la resectoscopia. Fíjense que el utilizar el endoceptivo produce unas concentraciones muy altas de progestágenos en el endometrio, con mínimos efectos adversos. Miren que tiene una adecuada tolerabilidad. Y este artículo, me encanta, este artículo de la colaboración Cochrane, que es un artículo chino, un artículo del año 2013, en el cual habla acerca de la tasa de regresión del 89% para la hiperplasia típica. Es un dato bastante interesante, en el cual, fíjense que, como les dije, unos besos porcentajes del 29% a 4 años, y ya le está hablando a la paciente, le está dando la orden de programación de cirugía, y está hablando de ver por cuál técnica le va a hacer la histerectomía. Pero fíjense que hay artículos que respaldan, y este es uno, obviamente por aras del tiempo, por aras de la presentación, no traje más, pero hay varios artículos que hablan de las ventajas del dispositivo intrauterino en el manejo de la hiperplasia endometrial atípica. Entonces, básicamente, hay muchos otros que dicen que fundamentalmente, pues el dispositivo, el endoceptivo es un método seguro, efectivo para el tratamiento de la hiperplasia endometrial no atípica y para la atípica también, pero que lógicamente se necesitan estudios controlados para nosotros evaluar, pero podría ser una alternativa más segura y costo efectiva que la histerectomía. En este momento que estamos pasando, en esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo todos los cirujanos, y sabemos claramente que hay mucha gente de Latinoamérica conectada, y todos estamos sufriendo lo mismo, estamos experimentando lo mismo, el miedo de las pacientes de operarse. Ya tenemos suficiente con todo esto, como ahora para que el paciente diga, no, y ahora sí me va a complicar y tener una unidad de cuidado intensivo, y aparte de eso el riesgo en un quirófano. La gente no quieren operar con razón, porque tienen miedo. Entonces, fíjense que se podría plantear como una alternativa el manejo incluso para este tipo de hiperplasia con atipia en una paciente que puntualmente haya decidido por ahora no operarse. Podría uno eventualmente decírselo, mira, no te voy a hacer la histerectomía, vamos a poner un endoceptivo que te va a mejorar lo de los sangrados, nos podría controlar este problema de riesgo de malignidad, y cuando salgamos de toda esta, volvemos a evaluar y ahí sí te haría la histerectomía. Pero creo que, por ejemplo, para este escenario como el que estamos viviendo, podría ser una alternativa bastante eficaz, bastante segura, evitando el riesgo que esta situación se pueda llegar a presentar. Esta sí que es una
un análisis difícil, créanme, porque si tenemos una patología que en muchas ocasiones no sabemos su etiología, usted ya lo dijimos, sí, claro, la paciente obesa, etcétera, con otros factores, pero yo puedo tener una paciente que no tenga las características clínicas de tener una hiperplasia endometrial, entonces no voy a saber por qué me la hizo, o sea, no voy a saber por qué me hizo la hiperplasia endometrial el paciente. Entonces, ¿hasta qué punto? Y esto nos lo hemos cuestionado todos, usted le hace un manejo de hiperplasia endometrial, perfecto. Y ya vimos que los 80-90% con la medicación a 3 meses. Pero a usted, ¿quién le dice que suspendiendo la terapéutica, la paciente no vaya a volver a regresar nuevamente a la hiperplasia endometrial? Entonces, no hay un consenso sobre la duración del tratamiento. Fíjense, las terapias con progestina tienen un impacto en las células endometriales a las 10 semanas de iniciado el tratamiento. O sea, los resultados se empiezan a ver después de 2 meses. Se necesita un tiempo mínimo de 3 meses antes de evaluar la respuesta. Y el tiempo de regresión, en teoría, sería a los 9 meses. Pero esto es una respuesta bastante individual. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, usted tiene una paciente con hiperplasia endometrial, le va a dar un tratamiento, supongamos que no se lo va a dar con endoceptivos, sino se lo va a dar con progestágenos, se lo va a dar con anticonceptivos orales, se lo va a dar con progesterona micronizada. Primero, ¿cuánto tiempo se lo va a dar? Está discutido. Si se lo da 3 meses, si se lo da 6 meses. Pero a esta paciente hay que hacerle un seguimiento. Entonces, a esta paciente, ¿qué le hacemos? Lo podríamos dejar incluso para el tema de discusión ahorita, si alguien también quiere hacer sus aportes, y con eso nos enriquecemos todos. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos una histeroscopia a los 6 meses o seguimos solamente con el control ecográfico? Y si la biopsia le sigue saliendo que persiste la hiperplasia, entonces en ese momento me la llevo a una histerectomía. Algunos dicen, como dice esta diapositiva, hágale, y si tiene 3 resultados negativos, ya quedó controlado esto. Una paciente se va a aguantar una biopsia cada 6 meses para control de la hiperplasia. Entonces, desafortunadamente, eso es lo que justifica para muchos colegas decir, ¿sabe qué? Mire, yo mejor le hago la histerectomía de una vez. Yo no me complico, eso de estarle haciendo biopsia a la señora cada rato, la señora tiene miedo de cáncer, la paciente es obesa, esta paciente me va a terminar evolucionando a un cáncer. Entonces, fíjense que terminamos haciendo, y nos ha pasado a todos, colegas, de hacer histerectomías en pacientes con hiperplasia simple, hiperplasia típica, nueva clasificación, porque sí, porque como es tan dispendioso el tratamiento, tan largo, la señora no tiene plata para ponerse un Mirena, no tiene los recursos, la paciente no se lo quiere poner, esa paciente mejor hagámosle eso una histerectomía. El problema es si nosotros tenemos un escenario en el cual usted le hace una histerectomía al paciente y desafortunadamente la histerectomía tiene una complicación, y le estoy hablando de una complicación potencial como cualquier histerectomía, no estemos en detalles, pero estoy hablando de una cosa grave, una lesión ureteral, una fístula vesicovaginal, una eventual complicación. Entonces, en ese momento, nosotros podríamos entrar en un cuestionamiento, ¿y usted por qué le hizo la histerectomía al paciente con una hiperplasia que no era atípica? Prácticamente una hiperplasia simple. No, porque es que la paciente no quería manejo médico, y la paciente dice, no, a mí el doctor nunca me dijo manejo médico, a mí el doctor me dijo que me tenía que hacer una histerectomía, que porque eso de aquí a mañana me da un cáncer, y yo le tengo mucho miedo al cáncer, y entonces mejor me hice la histerectomía. Ojo con eso, pongámosle los consentimientos, hablemoslo claramente con los pacientes, las alternativas de manejo médico, las alternativas de manejo quirúrgico, las posibilidades de dar un manejo en conjunto al paciente para nosotros poder ofrecerle lo mejor. Miren la tasa de regresión y recaída, por ejemplo, la hiperplasia endometrial. Miren este detalle tan interesante. Pacientes con índice de masa corporal por encima del 35% se asocia fuertemente con recaída de la hiperplasia sin atipias, después, ahí, bueno, dice compleja, clasificación anterior, después de una regresión inicial con el tratamiento con el endoceptivo. Y también se asociaron, lógicamente, con fallas en la regresión de la hiperplasia sin atipias. Tienen mayor tasa de recaída cuando se utilizan progestágenos solos. Y la recomendación, por ejemplo, de este artículo es repetir la biopsia cada 3 a 6 meses. Entonces, son pacientes que requieren una vigilancia estricta,
un seguimiento por lo menos a 24 meses. Fíjense que muchas de ellas tendrían que tener un seguimiento por 48 meses más con progestágenos orales, en el caso en que la paciente esté respondiendo, pero vuelva y recaiga nuevamente en la patología. Entonces, fíjense que no es tan fácil como usted darle 3 meses a un paciente progesterona o 6 meses y decirle, bueno, aquí ya se acabó el tratamiento, con esto ya su hiperplasia endometrial quedó curada. Evaluémoslo mejor. Si esta paciente ya me hizo hiperplasia endometrial, ¿por qué no me volvería a hacer una hiperplasia endometrial dentro de un año o dentro de 8 meses? Entonces, fíjense que muchas veces, así como yo les dije al comienzo, que las ventajas y los beneficios del manejo médico saltan a todas luces, esto es un tema de discusión y esta es una de las razones por las cuales me encanta hablar de esta patología. Primero, porque poco sabemos de ella. Y segundo, porque o nos vamos a los extremos, como lo dije al comienzo, hagamos la histerectomía porque de aquí a mañana va a tener un cáncer, o casémonos con la paciente un tiempo largo, desafortunadamente con los efectos secundarios de los progestágenos, a sabiendas que las recaídas de muchas de estas pacientes, por ejemplo, que la mayoría de nuestras pacientes que tienen esta patología son pacientes obesas, son pacientes con sobrepeso, que van a tener una caída alta. Miren que la tasa de recurrencia en general puede llegar a ser, cuando es atípica, puede llegar a tener una recurrencia alta en el tiempo. Incluso es difícil cuando está el especialista en fertilidad manejando una paciente de 35 años con una hiperplasia endometrial, y todos los que nos están oyendo ahorita que manejan fertilidad saben que las respuestas endometriales de estas pacientes son endometrios muy difíciles de manejar, endometrios poco receptivos, y que lógicamente son pacientes que siempre van a estar teniendo un seguimiento adecuado. El manejo conservador, entonces, es perfectamente válido cuando usted esté excluido el cáncer. Yo quiero hacer una reflexión en este momento, que en todo escenario que yo hable de esta patología, me encanta hacerla, pero miren que nosotros, y se los digo por consejo, se los digo por nuestra práctica diaria, nuestra práctica con el ejercicio médico legal está cada vez más complejo, pero no nos volvamos, y se los digo claramente en este escenario académico, un poquito tan folclóricos, en la paciente de 48 años que usted está llevando histerectomía sin biopsia de endometrio, y dice, no, yo creo que son los miomas, yo creo que son los miomas y por eso es que está sangrando tanto. Y miren que todos hemos caído decenas de veces en el pecado de llevar a la paciente a una histerectomía sin biopsia endometrial, pensando que la paciente está sangrando es por los miomas, y cuando nos llega la patología y nos cae una gotica de sudor en la espalda, angustiados porque nos salió un adenocarcinoma de endometrio, y usted llamando al amigo oncólogo, oiga, imagínese que me metí a operar a una señora, yo no me imaginé que esta señora tenía un cáncer de endometrio, la operé porque una miomatosis, obviamente le hice una cirugía no con criterio oncológico, y la llevó sin biopsia endometrial. Entonces, esto está en discusión, esto está, si la biopsia endometrial se debería hacer por encima de los 40, si la biopsia endometrial tendría que ser obligatoria por encima de los 45, pero todos sabemos que se están llevando pacientes perimenopáusicas o incluso posmenopáusicas a histerectomía, pensando que como tiene unos miomas grandes, por eso está sangrando, y no le estamos excluyendo que la paciente tenga una patología endometrial maligna. Estos tratamientos, fíjense, por 3 a 6 meses sería repetir la biopsia. Si la paciente vuelve a fallar, entonces la histerectomía estaría indicada. Y realmente el manejo quirúrgico, yo no le daría, y se los digo claramente, a una paciente con una hiperplasia endometrial, una hiperplasia atípica o con sin atipia o con atipias, posmenopáusicas, yo no le daría un manejo farmacológico. Yo a esta paciente la llevaría de una vez a una histerectomía, entraríamos a discusión, vuelvo y les digo, en las pacientes con paridad satisfecha, y abajo lo que les digo, ya una paciente con hiperplasia con atipias que no tenga deseo de fertilidad, si esa paciente sería candidata para llevar a una histerectomía con salpingoforectomía bilateral. ¿Sí o no? La histerectomía, claro que sí, pero la salpingoforectomía bilateral en principio no tendría nada que ver con la hiperplasia endometrial, pero hemos visto a veces pacientes que se llevan premenopáusicas a histerectomía con salpingoforectomía bilateral simplemente porque la paciente tiene una hiperplasia endometrial, entonces mejor hacerle la cirugía completa. La cirugía completa es la histerectomía. La cirugía completa no es hacer una salpingoforectomía bilateral, y esto nos va a aumentar la morbilidad de las pacientes en otros factores que ya conocemos en presentaciones que se han hecho aquí, sobre todo de la función ovárica por encima de los 50 años. Entonces, no es un requisito
en pacientes premenopáusicas, llevarlas a salpingoforectomía bilateral, y por eso lo puse aquí subrayado y esta razón. Pues claramente estas pacientes ha pasado también, porque lo hemos visto, desafortunadamente, en el mundo estamos, como decían las abuelitas, y hemos visto de todo. Hemos visto pacientes que porque tienen una hiperplasia atípica, entonces algún colega le plantea una linfadenectomía, que porque esto es una lesión precancerosa, una lesión ya como un borderline. No, hay una linfadenectomía, es un sobretratamiento, incrementa el riesgo y no existe ninguna indicación en una paciente con hiperplasia endometrial, así sea atípica, de llevar la linfadenectomía. Todavía estamos en pañales, lo hemos hablado con muchos patólogos, sobre las biopsia por congelación en endometrio. Se está trabajando en esto. Ya estamos hablando, digamos, en algunas ocasiones de pacientes ya con diagnósticos que han sido muy difíciles, eventualmente hacerles congelación de endometrio. Ese no es el tema de esta presentación, pero se plantea y se está trabajando así con la precisión que se tiene para biopsia de congelación en ovario, la biopsia de congelación en endometrio, todos los estudios de ganglio de centinela, que también lo hemos hablado en otros escenarios. Entonces, pues básicamente, este es como un flujograma en el cual arriba obviaríamos el término de dilatación y curetaje, pero pues como obviamente eso es lo que desafortunadamente todavía se sigue haciendo, todavía no tenemos la histeroscopia en todos los escenarios, en todos los sitios. Hay mucha gente aquí conectada que está en muchos sitios donde todavía, digamos, la histeroscopia no está tanto por entrenamiento a veces de muchos colegas, como por la disponibilidad del aparato. Todavía se sigue haciendo mucha dilatación y curetaje. Entonces, fíjense que es cuando uno ya entraría a hacerle manejo a la paciente y en el caso de descartar un carcinoma de endometrio o no. Pues queridos colegas, realmente les agradezco mucho, estoy atento a todas las preguntas, a todas las discusiones, vi ahí varias manos levantadas para las preguntas y poder tratar entre todos de resolver estas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu excelente exposición. Va a haber mucha participación porque ya hay participación dentro del chat y todo, y obviamente es un tema que se presta para muchas discusiones. Yo quisiera, con todo respeto, hacer ciertas apreciaciones del tema antes de pasar a las preguntas. Lo primero es con respecto a lo que es el reporte de patología. Lamentablemente algunos patólogos ni siquiera conocen la clasificación de neoplasia intraepitelial endometrial y algunos otros mezclan lo que son las clasificaciones. Entonces, la última clasificación que es la del 2014 de la OMS, que es la que estamos usando entre atípica y no atípica, recordemos que algunos patólogos están usando neoplasia intraepitelial para hablar de la hiperplasia atípica, pero esa no es la clasificación. La clasificación de neoplasia intraepitelial requiere de morfometría y un software, etcétera, etcétera, lo que nadie tiene, pues aquí por lo menos en Medellín nadie lo tiene y creo que en Colombia nadie la está usando. Segundo, eso en cuanto al diagnóstico, entonces eso puede confundir un poquito a los patólogos. Adicionalmente, hay una gran subjetividad entre lo que son los diagnósticos de hiperplasia. Por eso es que ha fallado tanto cuando se hablaba de simple y compleja, que es una cosa de arquitectura, y la presencia o no de atipia. Eso, como hay tanta subjetividad, es muy peligroso y les recomiendo siempre que tenga una paciente con una hiperplasia atípica, poder hacer una relectura de la biopsia, porque si encuentran un patólogo experimentado, es muy probable que le cambien el diagnóstico por un adenocarcinoma grado 1. Es decir, no confiar solamente en un solo criterio que diga hiperplasia típica. Pues me parece bien que Juan Carlos hables como muy conservadoramente de la hiperplasia típica. Sin embargo, recordemos que el problema de la hiperplasia típica no es que se le vaya a desarrollar un cáncer en los próximos 4 años de un 29%. A mí eso ni me preocupa. A mí que me preocupa es que el 17 a 54% de esos pacientes actualmente no tienen una hiperplasia típica, sino que tienen es un cáncer de endometrio. Entonces, esa paciente, por eso es que se prioriza y se trata. En general, todas las hiperplasias atípicas son de manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico es sacar el útero. Se reserva simplemente para aquella que desee fertilidad el manejo conservador. De resto, no tiene ninguna justificación dejar una hiperplasia típica, que puede ser un adenocarcinoma de entrada, como les digo, y dejarla en un manejo expectante. Adicionalmente, si se dejan un manejo expectante, realmente la biopsia sí se hace cada 3 meses,
Nosotros en nuestro medio lo hacemos con histeroscopia de consultorio, hacemos seguimientos, son procedimientos muy bien tolerados, muy rápido porque es una biopsia, pero además permite muchas cosas. Yo les debo recordar adicionalmente que los que hacemos histeroscopia, porque como esto también es una sesión de histeroscopia, recordemos que cuando nosotros entramos y vemos una sospecha de adenocarcinoma, nosotros tenemos que tratar de describir primero el patrón histeroscópico, es decir, si tienen patrón glomerular, si tienen patrón sólido, etcétera. Segundo, decir si la lesión es focal o si es generalizada, ¿cierto? O si es una lesión que compromete un pólipo, porque no es lo mismo tener un cáncer en un pólipo que tener un cáncer de endometrio que ya está en todas las paredes o puede tener más compromiso intramiometrial. Incluso puede uno sospechar un compromiso intramiometrial. Debe decir adicionalmente el informe histeroscópico la existencia o no de compromiso endocervical. Eso sí se puede hacer fácilmente y eso ayuda a la clasificación para el ginecólogo oncólogo. Y obviamente, si tiene uno la posibilidad de tomar las biopsias tanto endocervical como endometrial, pues también eso le estaría dando una posibilidad al patólogo. Sí. Hay una cosa importante, Carlos, que me parece resaltar. Fíjate que si es una situación que tú también la experimentas allá con los reportes de patología. Definitivamente la subjetividad del resultado del patólogo, muchas veces termina uno haciendo un manejo y tú lo ves pues basado en el reporte de la patología. Mejor dicho, tú le crees siempre, y eso nos pasa a todos, al reporte patológico casi como si eso no tuviera equívocos, o sea, casi como si fuera el resultado final. Y fíjate que tú terminas tomando decisiones o de unos manejos médicos o de unos manejos más agresivos, pues con un resultado que te llegó al patólogo, sabiendo claramente que el patólogo también se podía haber equivocado y podía haber reportado, como tú lo dices, una hiperplasia típica de lo que la paciente tenía un carcinoma endometrio. Ese es el primer escenario que me parece que es una de las grandes conclusiones de esto, en el cual sí me parece que esa subjetividad de los patólogos con esta clasificación es bastante grande. Y lo otro es que desafortunadamente, mientras nosotros sigamos haciendo legrados ginecológicos a ciegas, habrán muchas discordancias también con la realidad, porque se toman a veces muestras en los que no son biopsias dirigidas, muestras en algún punto de una lesión focal que existiera, que la histeroscopia sí lo permite. O sea, esto nos habla mucho más de las ventajas de hacer y seguir haciendo las biopsias endometriales por histeroscopia y no estos legrados ginecológicos a ciegas, que uno cree que porque está pasando la cureta 40 veces, con eso va a obtener mejor material. Y muchas veces hay muchos pólipos que ha pasado que de pronto alguien le hace un curetaje y tú metes después el histeroscopio y el pólipo sigue ahí, a por más cureta que se le haya dado, y muchas veces sobre la base de ese pólipo es donde puede haber un adenocarcinoma. Completamente de acuerdo. Y demostradamente la histeroscopia tiene ventajas sobre la biopsia ciegas. Uno es que se ha visto mejor correlación del grado de diferenciación histológico cuando se compara curetaje a ciegas con histeroscopia. Y fuera de eso, como decía, el compromiso endocervical. Entonces son cosas que favorecen hacia la histeroscopia. Pero finalmente quería decir, antes de pasar ya a las preguntas, es en cuanto al tratamiento. Estas pacientes entonces sí se deben llevar. Primero, las pacientes que tienen hiperplasia atípica deben ser llevadas a histerectomía bajo la posibilidad de hacer biopsia por congelación y soporte oncológico. Si usted no es oncólogo y va a decidir hacerlo, cosa que no le recomiendo, usted tiene que tener un soporte oncológico porque si usted